Los hijos de Dios, dijo Jesucristo, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. El Señor es el que transforma y convierte. Por eso es que dependemos de Él y clamamos para que toque tu vida. No es un velo del templo, es el velo de nuestro propio corazón. Efesios capítulo 4, del verso 11 al 17. Y Él mismo, con Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, a la iglesia, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema. Estratagema quiere decir un plan urdido, algo que se planifica, ¿verdad? Para engañar. Estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en todo, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Padre, te damos gracias por esta palabra. Llévanos de la mano a través de ella, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Vamos a ver unas características que tiene una iglesia madura. Y la idea de este mensaje es seguir formando a la iglesia en un mundo donde inclusive parte del cristianismo se ha desviado a prácticas y doctrinas que no están conforme a la palabra de Dios. Iglesias y denominaciones completas han abandonado la palabra para aceptar estilos de vida, principios, conceptos del mundo que contradicen la palabra. Entonces, por lo tanto, estamos caminando en un campo minado en la guerra. Los ejércitos ponen minas que explotan cuando uno las pisa, ¿verdad? Y caminar por un campo minado sin detector de minas, ¿verdad? Hay gente que se dedica a sacarlas, debe ser aterrorizante. Porque si yo tengo que cruzar de ahí a allá y yo, mira, ese campo está minado, ¿sabe lo que hacían los tenientes y sargentos valientes? Los que están a cargo del grupo. Decían, yo voy a estar primero. Si donde yo piso, usted mire, voy a marcar con el pie donde yo piso. Y si yo logro pasar, usted pisa donde yo pisé. Y como no explotó cuando yo pisé, pues no va a explotar cuando está eso. Pero ¿qué le pasaba al sargento si pisaba donde no debía? Volaba. Eso es un campo minado. Después que termina la guerra, esos campos quedan. Y hay lugares en Oriente, en el Medio Oriente, en lugares donde ha habido guerra, que todavía los campesinos, sus hijos, sus animales, vuelan en pedazos porque las minas están allí todavía. Y este mundo, para el cristiano, es un campo minado. Han sembrado prácticas, se ha deformado la iglesia en gran medida y uno tiene que tener cuidado cómo camina. Porque si vamos a edificar, y la vida cristiana es una edificación, ¿verdad? Hasta llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, ¿verdad? Hacer las cosas bien como iglesia, como individuo, ¿verdad? Que Dios se agrade.
Si vamos a hacer eso y vamos a caminar conforme a la palabra, sabemos que estamos caminando en un mundo que es hostil, anticristiano, enemigo de la verdad, amigo de actos y estilos de vida que la Biblia condena. Pero no es que es amigo el que vende drogas en la esquina, ese también, y el que está por allá es amigo. Gobiernos, tribunales, instituciones educativas, la prensa, los enemigos de los principios cristianos están en las esferas de poder de la sociedad en este momento. Por eso es que pueden hacer esa actividad que están haciendo en el Coca-Cola. Eso no lo podían hacer hace 30 o 40 años atrás, porque los gobernantes subieron. Mira, aquí en Puerto Rico yo no quiero eso. Hubieran puesto. Pero ahora no hay ese tipo de mente. Estamos en un mundo donde cada día va a ser más difícil educar a nuestros hijos. Bueno, primer fundamento, primera característica de una iglesia madura. Una iglesia madura se fundamenta en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. La palabra es el fundamento de la iglesia. Hebreos 4, del 8 al 16, dice así, y vamos a leer ahora. Hebreos 4, del 8 al 16, dice así. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. El pueblo de Israel le llamaba el reposo a la Canaán, a la tierra de Canaán. Y Josué los pasó allí. Pero está diciendo aquí, aquel no era el verdadero reposo. Aquello era una conquista terrenal. El reposo no es aquel. Dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Dios, al terminar la creación, dice, y Dios descansó. Y Dios no se cansa. Quiere decir, Dios terminó y ya no siguió creando porque terminó, ¿verdad? Así que hay algo terminado que tenemos que disfrutar. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Ahora viene lo de la palabra. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La palabra desnuda, lo dice aquí, nos desenmascara, nos pone una alternativa soberana. La palabra es inspirada por Dios. Así que para la iglesia, los decretos de Dios son esos, decretos, no son opiniones. ¿Cuál es la diferencia entre opiniones? Pues el rey dice, yo creo, a mí me parece que es mejor hacer esa celebración el 14 de mayo, el rey, el gobernante, me parece, en aquel tiempo, ¿verdad?, de los reyes. Pues una opinión. Ahora otra cosa cuando el rey decía, yo decreto que esta fiesta se tiene que celebrar el 14 de mayo, yo decreto, ahí no había chance. Y si no lo hacías esa fecha, tenías problemas y posiblemente te cortaran la cabeza en aquellas monarquías que había en aquel tiempo. Que la palabra de Dios no opina, porque viene de Dios. Cuando Dios dice, no matará, dice, a mí no sé, yo no sé qué tú piensas, pero yo pienso que matar es malo. Cuando Dios dice, no robarás, no dice, bueno, ¿verdad? Bueno, robar depende a quién. Si es al gobierno, se puede robar, porque si tú puedes mentir en las contribuciones. La Biblia no da excepciones. Robarle al gobierno es robar, igual que robarle a un niño. Porque es que robar es no robar. Si tú te encuentras una cartera de un pobre y se la devuelve, pues
Así es que se hace, porque tiene la identificación y la devolviste y la necesitaba. Si te encuentras la cartera de un multimillonario y te quedas con ella, eres un pillo, porque eso no es tuyo. O sea, las cosas de Dios son absolutas. No puede ser que una persona, yo me he dado con estos casos, una persona que viene y dice, mire pastor, ¿verdad? Yo estoy casado, ¿verdad? Pero mi esposa no viene a la iglesia. Pero yo he conocido una hermana, pastor, que esa mujer es consagrada. Yo digo, eso es adulterio. Sí, pero aquella, no importa, que aquella no es para tu esposa. La Biblia no dice puedes adulterar, bueno, si la tuya no es cristiana y la otra sí, pues entonces puedes adulterar. Es igual de adulterio que si es que tú estás casado. La Biblia no dice los casados si son cristianos o no cristianos. No, y ya. ¡Pum! Ahí. La iglesia que respeta al Señor no opina diferente a lo que Dios opina. Aunque los psicólogos, los sociólogos, el gobierno, el Tribunal Supremo, las Naciones Unidas digan algo contrario a la palabra, la iglesia que ama al Señor dice, está equivocado el Tribunal Supremo, está equivocado las Naciones Unidas, está equivocado los sociólogos, los psicólogos, las universidades, la prensa. La palabra de Dios dice esto, eso es una iglesia conforme al Señor. Si usted está buscando una iglesia humanista que adapte sus enseñanzas a lo último que dice la sociedad, esta no es su iglesia. Hay iglesias liberales que hacen cosas y permiten cosas y aplauden cosas que la Biblia condena. Bueno, pero esta no es esa iglesia. La iglesia madura respeta la palabra de Dios y predica la palabra de Dios. Segundo, la iglesia madura identifica la grandeza, los atributos y perfecciones de Dios y su amor y su misericordia. Voy a repetir, identifica las perfecciones, los atributos, la grandeza de Dios, su misericordia y su amor. Y la iglesia madura adora a Dios. Adorar no es decir cosas. La adoración es un estado del alma. La adoración es una revelación de la presencia de Dios. Yo recuerdo en las iglesias que yo conocí bautistas, cuando me convertí al principio, decían, vamos a cantar unos himnos para preparar el espíritu para la predicación. Espérate. Tú vas a cantar unos himnos, supuestamente es el momento de adoración, pero tú vas a cantar unos himnos no para adorar, sino para preparar el espíritu para la predicación. O sea, la predicación es lo que Dios quiere. La adoración es solamente para preparar el espíritu. Eso no es adoración. El cantar un himno bien bonito de aquí, Jesús es mi Rey soberano. Está bonito. Pero si yo estoy cantando, Jesús es mi Rey soberano, y nadie está consciente de la presencia de Dios, eso no es adoración. La adoración tiene una mezcla de pequeñez, asombro, regocijo, rendición, alabanza. Tú sabes que el que está ahí, a quien tú le estás cantando, es el Rey del universo. Y tú crees que Él está escuchando eso. Tú lo crees. Estamos cantando y Él está escuchando. Está regocijándose con nosotros. Es una conciencia de la presencia de Dios. Si no hay conciencia de la presencia de Dios, no hay adoración. Porque puedes poner un disco que cante una música bonita y que el disco adore. Así que la iglesia, nosotros hemos tratado, ¿verdad? Como Marta insiste, comparando con lo que David, cuando recobraron el arca, cómo saltaba y brincaba y esto y celebrando. Dice,
La iglesia madura celebra la presencia del Señor. Tercero, la iglesia madura aprecia y cultiva el amor entre los hermanos y aprecia la unidad del cuerpo de Cristo. En eso no se puede transar. La Biblia dice que seamos diligentes en buscar esa unidad. Y que pongamos empeño, dedicación, ¿verdad?, en buscar la unidad del cuerpo. Requiere negación. Requiere aprender a perdonar. Requiere humildad. Requiere el compararnos. Requiere aprender a sustraernos de los conceptos sociales. Estos son los míos. Yo pertenezco a este grupo. ¿Verdad? Hacer grupos en la iglesia. Estos somos los ricos, estos somos los estudiosos, los que tienen títulos, esto de esto, y aquellos son las amas de casa que no han estudiado, pobres. Entonces, la iglesia son muchos segmentos. Eso es una ofensa al Espíritu. A la cena del Señor que hicimos ahorita, eso es una ofensa. La cena del Señor presenta comunión con Dios y comunión con los hermanos. Porque delante del Señor todos somos pecadores y todos necesitamos de ese cuerpo y de esa sangre que fue derramado. Todos. No, pues si no, yo no lo necesito porque yo sufro mucho y yo he padecido mucho y yo me voy a ganar el cielo porque yo me he sacrificado mucho en esta vida. Nadie se gana el cielo. El único que se ganó el cielo fue Cristo. Nosotros lo recibimos gratis por creer en Él. Pero hay que cultivar el amor. Vamos a ver lo que dice el Salmo 133, del 1 al 3. Salmo 133, del 1 al 3, ya estamos llegando por aquí. Dice así: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. ¿Y cómo? Somos miembros de una orquesta sinfónica cuando estamos adorando. Eso es lo que está diciendo ahí. Adoran como una orquesta sinfónica. Y los músicos que hay aquí saben lo que es tocar en una orquesta sinfónica. Si tú te vas un poquito fuera y se te pasa un par de veces, mijo, lo lamentamos, pero no puedes tocar aquí. Porque tú te sales de la música, del tiempo. Yo sería tremendo en una orquesta sinfónica. Yo nací con el metrónomo dañado. Hay que saber llevar el tiempo y hay que llevar la tonada. Hay que saber lo que es piano, pianísimo, alegro. O sea, eso tiene que estar ahí cuadradito todo, porque todo el mundo tiene que estar tocando lo mismo que esté ahí plasmado en el pentagrama. Todo el mundo, la parte que le toca, a perfección. Y aquí dice que habitamos los hermanos juntos como en una orquesta sinfónica, de amor, de compañerismo, o sea, en armonía. Armonía es un término musical. Es como el óleo sobre la cabeza. El óleo sobre la cabeza de Aarón era símbolo del Espíritu Santo. Es como cuando estamos juntos en armonía, ahí está el aceite del Espíritu Santo cayendo sobre la iglesia, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Está hablando de ese rocío sobre los de Sión y sobre los de Puerto Rico también. Ese rocío que humedece sin haber llovido, amanece mojado la hierba,
los techos de las casas. Si dejas el auto amanece húmedo, mojado, porque hay unas pequeñas gotitas en la humedad por la condensación, cae en forma de rocío. Y entonces dice, y mira el último, mira cómo sella este verso, donde hay esa unidad y esa armonía, porque allí envía Jehová bendición y... Quiere decir que una iglesia que se ama y que está unida es un imán para la bendición y la gente se convierte. Vida eterna es nuevo nacimiento. La gente se convierte. Donde hay amor, donde hay armonía, el Espíritu está a gusto. El Espíritu Santo, así es que se hace, así es que se ama a mi pueblo, así es que se preocupan los unos por los otros, que no hay odio, rencores, resentimientos, que se perdonan. Así es, y hay que bendición y vida eterna. Si estar así trae bendición y vida eterna, ¿qué trae la pelea y la contienda en la iglesia? La falta de bendición. Y la iglesia, en vez de crecer, empieza a desintegrarse, porque donde empieza la gente a pelear, hay gente que no le gusta la pelea. Hay iglesias que eso es... yo no sé cómo pueden estar ahí. Porque las reuniones de la Junta Administrativa del Concilio pues son peores que las de la legislatura ya. Son inconversos aquella gente. Y hay a gritos y a esto y que si el hermano de acá, no, el líder de esto no se lleva con el líder de por allá. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La orquesta sinfónica está tocando una hermosa música de Mozart o de Bach. Y tú estás tocando, en el mismo momento, tú estás tocando un mambo, una salsa. Dice, oye, ese tipo que está tocando ahí, esa no es la música que tocamos hoy. Rompemos la armonía. Hay gente que vienen cuadrados en la vida porque han sufrido mucho, los han lastimado y se hieren de nada. Se hieren. Hay gente que se ha herido conmigo. No nos hemos enterado de la iglesia que está en el hospital, nos han llamado. Dice, adiós, yo no te he visto en la iglesia. No, porque yo estuve enfermo y nadie me fue a visitar. Pero pero chicos, si no lo informas a la iglesia, no somos adivinos. Además, mi manera de ser. Si yo estoy enfermo y no me van a visitar, hermano, yo los quiero mucho. Pero mi relación con el Señor no depende que ustedes me visiten a mí. Dios sigue siendo bueno a ustedes. Hay alguien que está conmigo en el hospital que si ustedes no van. El pastor se enojó y dejó la iglesia porque nunca lo fueron a ver. ¿Qué voy a dejar la iglesia si yo estoy completo en Cristo? Unidad. Le dice que la Biblia, que el libro de los Hechos, estaban juntos, unánimes, y el Espíritu Santo se derramó allí en Pentecostés. Estaban juntos, unánimes, pasaban milagros, señales, maravillas. Porque donde hay unidad, hay sanidad, hay bendición. La iglesia madura se mantiene unida. Cuarto, una iglesia madura discipula a sus miembros. Discipular es enseñarlos, prepararlos, ¿verdad? En Mateo capítulo 28 dice en la Gran Comisión lo siguiente, Mateo 28, 16 en adelante, leemos. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde ya Jesús había resucitado, y le dice a los discípulos que vayan a un monte, que se va a encontrar con ellos allí, Cristo muerto y resucitado.
Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban, lo dudaban porque lo habían visto muerto y ahora lo están viendo otra vez. Algunos dudaban y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto y haced discípulos. Fíjate que no dijo creyentes, discípulos. Discípulos, voy a explicar algo sobre esa palabra. A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Predíquenle que se convierta y además hagan los discípulos. Fíjate que un estudiante y un discípulo no es lo mismo. Se le llama así, son discípulos en las escuelas y estudiantes. Estudiante recibe información, conocimiento, información. Aprende a sumar, restar, multiplicar, dividir, historia, biología, lo que sea, no tema. El discípulo, además de información, recibe formación, tiene que ver con el carácter. El discípulo transforma carácter. Aprende a ser humilde, aprende a ser manso, aprende a respetar, aprende a adorar, aprende a ser testigo. O sea, el discípulo se convierte en un instrumento de Dios y se incrusta al cuerpo porque se le enseñan principios de vida. ¿Examine usted cuánto tiempo perdió o invirtió Jesús con sus discípulos hablándole de cosas que era cómo ser manso, cómo no ser como los fariseos, orgullosos, cómo perdonar a los enemigos, cómo ser generoso, que tiene que ver con la formación del carácter. Así que nosotros esperamos que ustedes sean discípulos. Por eso este tipo de predicación, esto es un discipulado. Para ser cristianos maduros. La iglesia madura discipula, los forma, no solamente les informa, sino que los forma. Ok. Quinto, una iglesia madura aprecia y valora el poder de la oración. Aquí estamos desarrollando un ejército que se llama los guerreros de oración. Ha ido creciendo. Usted se puede unir a esto. Todos los lunes oramos a las 7 de la noche, pero además hay personas que están intercediendo todo el tiempo. Antes de los cultos hay unas personas que se van a ese salón de por ahí a orar por ese culto de ese día. Cuando tenemos algo que entendemos que es un ataque satánico, activamos las redes sociales y la comunicación que tenemos con todos nuestros líderes. Inmediatamente se les circula unos comunicados a través de internet. Empieza a orar por esto y por esto y por esto, porque la iglesia está en ataque, hay una oposición aquí, allá, y activamos los guerreros para enfrentar lo espiritual con lo espiritual. A Satanás tú no le puedes dar un palo en la cabeza, porque tú no lo ves. Así que no lo puedes combatir con armas terrenales, y le puedes meter un tiro. Pero cuando tú te pones a orar como hijo de Dios, Él se está enfrentando al Cristo de la gloria a través de la iglesia de Jesucristo. Y la iglesia entiende eso. La iglesia madura es diligente en el cumplimiento de la gran comisión, que fue parte de lo que leímos allí en Mateo. Y evangeliza y apoya las misiones. Una iglesia madura evangeliza, cumple la tarea de ir a predicar el evangelio a los que no conocen al Señor, y además se extiende a otros lugares fuera de su entorno, fuera de su lugar, de su ciudad, de su pueblo, de su país. Una iglesia madura le preocupa que se convierta alguien en la China, en Rusia, en África. Dice, pero es que nunca va a dejar un centavo en la iglesia de Glenview, y además esa gente no tiene ni que comer, van a mandar dinero para acá. No, tú envías tu dinero para allá. Las misiones no es para recibir dinero, es para invertirlo en el reino. Pero una iglesia madura sigue los mandatos de Jesucristo en Hechos capítulo 1.
Hechos capítulo 1, del verso 6 al 11, dice así: entonces los que se habían reunido, ya Jesucristo resucitado se le aparece a los discípulos, le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo Jesús: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Todavía no había venido el Pentecostés. Y me seréis testigos en Jerusalén, que era donde estaban ellos, en Judea, que era la provincia, en Samaria, que era el territorio más al norte, y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. ¿Cuáles son las últimas palabras de Jesús antes de irse? Sean testigos desde su Ponce, Puerto Rico. Ponce es Jerusalén para nosotros. Puerto Rico es el Samaria. Y lo último de la tierra, la China, África, donde quiera. Donde quiera, el mundo entero. La iglesia madura tiene una pasión como la tuvo Jesús por los perdidos. Estamos tratando de hacer eso como iglesia. Ustedes lo saben, cómo invertimos en el reino. En el mes pasado se enviaron $38,000 para Uzbekistán, para una iglesia con construcción en un país musulmán, Uzbekistán, en el este, y una iglesia instituto en construcción en el oeste de la nación. Y además se envió el dinero para el sostenimiento de los 402 misioneros que reciben una mensualidad de esta iglesia en el mundo entero, principalmente en África, Asia, países islámicos y países comunistas. 402. Usted me pregunta cuánto dinero salió de aquí el mes pasado para misiones. Yo calculo como $70,000 en un mes. ¿Cuánto dinero tendría esta iglesia achocado, atacuñado en los bancos? Posiblemente ninguno, porque donde el que no siembra no cosecha. Y así como decía allí que la unidad, estarlo juntos en armonía, viene la bendición del Espíritu Santo. Yo estoy seguro que el amor de esta iglesia por las misiones le ha dado a esta iglesia una protección en la parte económica. De tal manera que nosotros tuvimos más ingresos durante la pandemia que antes de la pandemia. Y eso es un milagro. Usted lo busca de cualquier manera y eso es un milagro. Y no dejamos aumentamos los misioneros durante la pandemia. Nosotros hemos ayudado a construir iglesias en la zona de Rusia, en la zona rural de Rusia, desde Ponce, de aquí, de esta iglesia. Compramos un terreno en China, en Beijing, que yo fuimos a llevar el dinero de aquí, allí para los cristianos de China, de Beijing, de China. Hemos construido institutos bíblicos en Ucrania, en Benín, en India, Bangladesh. Nos enteramos de que los leprosos, en las aldeas de leprosos en Vietnam y en Laos, no lo dejan a los leprosos usar el agua porque los leprosos apestan y se están pudriendo en vida. La gente no los dejaba tomar agua. Entonces, Glenview, nos enteramos, vamos a hacerle pozos a los leprosos. Y juntamos el dinero para hacerle pozos a los leprosos. Nos enteramos de que estaban violando a las niñas no sé si era en Benín, en otros lugares, desde muchachitas las prostituían porque niñas que no tenían padre, que estaban y entonces construir un orfanato de niñas para recogerlas para que no las metan a prostitutas. ¿Qué tenemos nosotros que hacer en Azerbaiyán? ¿Qué tenemos que hacer nosotros en Benín, en Nigeria? Enviamos un vehículo 4x4 para Nigeria, para un médico misionero, desde Estados Unidos, una guagua 4x4, para que pudiera cruzar ríos y ricitos con un snorkel. O sea, el mofle sale para arriba así,
para que no se ahogue con el agua. ¿Cómo se llama en español el muffler? El tubo de escape. Gracias, hermano. ¿Qué? ¿En Nigeria? Una iglesia madura. Se duele, sufre con aquellos que están perdidos en la brujería, en la hechicería, en el comunismo. Y va con la semilla de la invertida. Y dice, Biblia. Y Glenview enviado, yo creo que yo no sé más como 300,000 Biblias, yo creo que en toda la historia de Glenview. Biblias para Ucrania, Biblias para India, Biblias para Pakistán. Porque, pues, eso tenemos que amar esto. Pues si Jesús los amó, si le dijo a los discípulos, vayan hasta lo último de la tierra. ¿Quién lo dijo? René Pereira, no lo dijo Jesús. Una iglesia madura, evangeliza y cumple la comisión. ¿Sabe qué dice en Mateo 24? Que Cristo no vendrá el fin hasta que sea predicado el evangelio en todas las naciones. Así que mientras haya cristianos por ahí en países que son elegidos y todavía no se les ha predicado el evangelio, alguien tiene que llegar allí. Nosotros no podemos llegar a todos, pero vamos a tratar de llegar a los más que podamos. Amén. Una iglesia madura extiende sus brazos amorosos hacia los pobres, los desamparados y los que sufren. Una iglesia madura extiende sus brazos amorosos hacia los confinados, los que están presos, hacia los pobres, hacia los sufridos, ¿verdad? Jesucristo comienza su ministerio, dice aquí en Lucas capítulo 4, y mira qué palabra más linda la de Jesús cuando comienza su ministerio, en Lucas capítulo 4. Dice Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí, 4:18, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. O sea, ese soy yo. El Rey del universo ha descendido, no con una túnica dorada de oro 24 quilates y una corona. Eso es de él, porque es el Rey, pero descendió para nacer en un pueblito llamado Belén, donde nadie lo quería recibir a la mamá que estaba por dar a luz. Nacer entre animales, siendo el Rey del universo. Y cuando creció, se detenía donde los religiosos no se detenían, donde los religiosos cruzaban la calle, no salían del templo, pero no tenían misericordia. Y Jesús veía al leproso, veía a la prostituta, veía al cojo, veía al que no tenía, y veía a las multitudes que no tenían comida. Y él estaba amando aquí, amando allá, sanando allá, dando vista acá, dándoles esperanza, hablándoles de que estaba él, que se convirtieran de sus malos caminos, llamando al arrepentimiento, tirando un salvavidas a una raza humana perdida. Si Jesús vino para darle esperanza a los que no tenían esperanza, es inconcebible que la iglesia cristiana sea indiferente al dolor de los que están sufriendo y están en desventaja social. Están presos, no tienen que comer, no tienen medicina, son viejitos. Y estamos tratando.
pasamos haciendo techos por ahí y reparando cosas. Tenemos 2 cuartos llenos de cosas aquí y viene la gente. No tengo comida, no tengo esto, no tengo. Y se le suple. Estamos tratando de que no seamos cristianos y a la vez duros de corazón, compasivos. Estamos rodeados de dolor. Usted tiene que ser un agente de cambio. Es la mejor manera de llevar el evangelio, es amando a la gente. Él se enteró que la señora de allá abajo, que vivía sola con su marido, usted no la conoce muy bien o no la conoce, el marido se muere y esa señora, que usted sepa, no tiene más nadie. Pues usted dice, mira, se murió el señor, ¿te acuerdas el señor de la casa de la esquina allá abajo? Se murió. Pero yo soy cristiano. No es el chisme. Es caramba, déjame ir a ver. Y me desciendo de mi casa, camino, llego a la casa. Ya cuando el luto está todo el mundo y está la familia que tiene por otros pueblos, pero después todo el mundo se va y uno se queda solo. Los que han perdido seres queridos saben eso. Mientras el funeral y eso no está bien acompañado, después que pasa todo el proceso, todo el mundo se desaparece. Y uno como un cristiano de la Iglesia Bautista de Glenview va allí, toca, señora, ¿verdad? Yo soy la vecina, o el vecino de allá arriba, de la casa aquella al principio de la calle. Me enteré que su esposo falleció. ¿Cómo está usted? Y ella va a hablar y posiblemente va a sangrar. Yo no sé qué va a hacer de mí ahora. Él era el que proveía todo en esta casa. Yo no guío. No sé ni cómo voy a ir al mercado. Es decir, le va a mandar un montón de problemas que usted los trae. Pastor, visite a esta hermana o esta señora, si no es que de la iglesia. Pastor, no tiene nadie, no tiene ni para comer, no puede comprar medicina, no quien la lleve. No, pero si Dios nos las puso en el camino, es para probarnos. Para probarnos. O somos como los sacerdotes que iban para el templo y vieron uno tirado y golpeado en el camino y eran religiosos y dijeron, ese hombre por poco lo matan. Pero nosotros nos pararíamos a ayudarle, pero como vamos para la iglesia, para el templo, pues siguieron caminando. Y Jesucristo dice, y pasó uno que no era religioso, era un samaritano despreciado por los hebreos. Se paró. ¿Qué te pasa? Me golpearon unos ladrones, mira cómo. Ve, le limpió las heridas. Vente, agárrate de mí, que te voy a llevar a una posada que hay allá abajo. Lo llevó allá, le dijo, mira, atiéndeme a este hombre, yo te voy a pagar. Yo estoy de viaje, te voy a pagar, atiéndemelo. Y cuando yo venga te pago lo que sea. Jesús pregunta, ¿cuál se portó como un prójimo? ¿El religioso o el samaritano? La contestación es obvia, el samaritano. Una iglesia madura no mira para el otro lado cuando estamos rodeados de dolor. Que la iglesia de Glenview se caracterice por ser una iglesia compasiva, servicial, con el desposeído, con el pobre, con el enfermo, con el que, lo que sea, lo que está confundido, lo que necesita consejería, se le da consejería. Si necesita un abrazo, se le dé el abrazo. Y si necesita comida, se le suple comida. Una iglesia madura no es una isla. No es un fuerte, como el Morro. El Morro lo hicieron para que nadie entrara. Ahora entran los turistas, pero cuando lo hicieron, era para que no vinieran tropas y viniera todo el mundo. Y cuando viera esas murallas de 30 pies de alto y de 6, 8 pies de ancho, diría, muchachos, ¿quién va a entrar allá? El Morro es un castillo, los que nos ven en otros países, que está en el viejo San Juan, construido por los españoles, inmenso.
lleno de cañones, era para repeler los ataques de los piratas y de otras naciones también enemigas de España. Otra característica de una iglesia madura no tiene, no esconde sus finanzas del pueblo. Se recoge del pueblo, pero una vez cruza la línea, ahora está en el lado de los ministros y de la administración, hasta ahí. ¿Cuánto ganan los pastores? Ay, yo no sé. ¿Cuánto se gastó en esto? Yo no sé, pues ellos son los que bregan allá. Una iglesia madura no tiene temor de abrir sus libros a la congregación porque no tiene nada que esconder. Nada que esconder. Y aquí no solamente la junta, los pastores somos minoría en la junta administrativa. La mayoría son personas que se eligieron aquí el miércoles pasado, los que van a estar el próximo año. No solamente eso, sino que en ese informe mensual tiene que aparecer todo. Nosotros no nos pagan gasolina aquí, ¿verdad? No estamos pidiendo, no, el pastor estaba pidiendo que le paguen. No. Pues yo vivo tan lejos que te gasto muchísima gasolina viniendo para acá. Cualquiera, hasta que esté de visita en la iglesia, oye, deja ver cuánto dinero entró aquí. Ahí dice cuánto dinero entró. Total, y tanto para esto, tanto para esto, tanto para esto. Una iglesia madura no esconde sus finanzas de la congregación porque no tiene nada que ocultar. Y ¿sabe qué yo he descubierto? La gente da más cuando confía en la administración de la iglesia que cuando hay interrogantes. Oye, ven acá, pero aquí, ¿por qué no aparece aquí los gastos de vivienda del pastor? Y eso no lo ponen aquí en el informe, que no me pagan vivienda tampoco, pero, ¿verdad? Pero, ¿por qué no aparece esto y eso? La iglesia madura abre eso de eso. Por último, uno es parte de una cosa que se llama la Iglesia Universal. No somos islas. Y nuestros hermanos no son los bautistas. Nuestros hermanos son todos los cristianos nacidos de nuevo que hay por toda la tierra. Nosotros en esta iglesia no funcionamos así de que no. Si tenemos un misionero en la India es un bautista. Tenemos un misionero en Rusia es un bautista. Nosotros no estamos averiguando eso. Hay una agencia misionera respetable en la India con el hermano Josh Kalimer, que tiene miles de misioneros. Pues se le da el dinero y se reparte entre los misioneros. Josh Kalimer, no le preguntamos a qué denominación pertenecen. Son cristianos que están arriesgando su vida todos los días. Pastor, tenemos la conferencia en el sur, no tenemos otra iglesia de ese tamaño y necesitamos reunir a todas las iglesias, los caballeros, las damas del sur, a ver si el día tal y tal nos prestan la iglesia. Y mira, sí, se la podemos prestar esos días. Pastor, ¿cuánto es? ¿Cómo que cuánto es? Nosotros no somos nada. Pastor, pero ustedes van a gastar luz y nada, no me tienen que pagar nada. Eso lo paga aquel que está allá arriba. Y eso está pago ya. Una iglesia madura no está peleando con los hermanos en Cristo. Hablando mal de los pentecostales, hablando mal de esto. Combatimos, sí combatimos, del que sea, la apostasía. Si tal denominación abandona la palabra y empieza a hacer cosas y a ordenar gente al ministerio que tienen estilo de vida sexual que no es apropiado, que no es aceptado en la Biblia,
los identificamos. Mira, esta denominación se fue por el agujero. Porque eso protege a nuestros miembros también. Una iglesia madura ama a los hermanos. Yo quisiera, voy a terminar, antes de hacer un llamado que voy a hacer, yo quisiera que ustedes vieran cómo nos reciben a nosotros los hermanos de esos países. Como dice, se quitan la comida de la boca. Me daría mucho, mucho gozo que en el tiempo en que Dios me termine el ministerio aquí, Él dirá cuándo, la iglesia de Glenview sigue siendo una iglesia madura. Una iglesia madura, en la palabra, amándose a los hermanos, metido en las misiones, ayudando al necesitado. O sea, tengo la última palabra, que es una interrogante personal. ¿Y qué de tu vida? Te lo digo a ti, a los que me están viendo por televisión. ¿Qué de tu vida? Repito lo que he dicho antes. De todos los seres creados en la tierra, la palabra dice en Génesis que a un solo ser de los creados en la tierra, Dios dijo que lo iba a hacer a su imagen y semejanza. No estaba diciendo que íbamos a ser dioses como Él. Estaba diciendo, yo voy a crear un ser espiritual, como yo soy un ser espiritual. Voy a crear un ser espiritual con un espíritu. No lo tienen los perros, los gatos, los caballos, los leones. No, ningún animal tiene un espíritu, solamente el ser humano. Hay una diferencia entonces en la muerte de un animal, de un caballo, de un perro, de un gato, de un león, de un tigre, de una culebra, de lo que sea. Hay una diferencia y en la muerte de un ser humano. Cuando ese caballo muere, esa cebra, ese león, ahí cayó un cuerpo, dejó de latir el corazón. Inmediatamente comienzan unos procesos como para el cuerpo del ser humano también. Pues estamos hasta llenos de bacterias por dentro de los intestinos. Inmediatamente empieza un proceso de descomposición. Y ese animal se va desintegrando con el tiempo. Vienen entonces los insectos que hacen un trabajo bien importante. Vienen los carroñeros y los insectos y entonces empieza a desintegrar ese cuerpo. Las bacterias y los insectos y termina siendo materia prima, abono para otros organismos que vendrán después. Bueno, es una cadena. Pero entonces cuando el que muere es un ser humano, hay algo que pasa que no pasa en otro lugar. Cuando esa persona muere, seas tú, sea yo, sea cualquiera, de momento, ahí uno está afuera, no era el cuerpo nada más, se separa el espíritu del cuerpo. O sea que uno se va a ver a sí mismo, inerte, sin respiración, sin latidos, para desintegrarse igual que cualquier otro organismo. Pero hay algo que salió de ahí que no muere, que es el espíritu. Ese espíritu es eterno, sea en la gloria o sea en el infierno, es eterno. Hay entonces una bifurcación. Un espíritu cogen para acá y otro espíritu cogen para acá. Lo que determina para dónde va ese espíritu es una sola cosa. Si tiene a Cristo en el corazón y se ha entregado la vida y los pecados a Cristo con sinceridad, va para la gloria. No es perfecto, pero ha sido perfeccionado por la sangre de Cristo. Si no tiene a Cristo, no importa las obras de caridad, no importa lo que haga, no tiene salvación. Por eso termino. Es bien importante resolver esa problemática, porque todos vamos a morir. Es importante resolver dónde yo voy a pasar. Después de estos 50, 60, 70, 80, 90 años aquí, ¿dónde voy a pasar los próximos 6 millones de años o 10 millones? Porque la eternidad es mucho más que 10 millones. ¿Dónde voy a pasar los miles de millones de años? ¿En el infierno o en la gloria? Si tú me lo preguntas a mí, bueno, depende de Cristo. ¿Qué vas a hacer con Jesús?
¿Y qué vas a hacer con el sacrificio de Cristo? ¿Lo vas a ignorar? ¿Para ti no vale nada? ¿No te interesa? Bueno, pues hay unas personas que Dios los toca, son los elegidos, que entienden. ¿Cuál es tu caso? Si tú estás aquí y no has entregado tu vida a Cristo, nunca sabemos cuánto tiempo nos queda. Pero yo te pido, por la misericordia de Dios, que tú reconozcas que eres pecador o pecadora. Y que hoy le digas, Señor, yo sí te recibo, yo te entrego mi vida y mis pecados. Dios me trajo aquí con un propósito en este día. Y voy a ser humilde y voy a reconocer que te necesito. Hay alguien que levanta su mano allí donde está. La Biblia dice que si recibe a Cristo, Dios le da la potestad de ser hecho hijo de Dios. Hay alguien que entrega su vida a Cristo públicamente levantando su mano. ¿Alguna persona hoy recibe a Cristo como Señor y Salvador y lo hace levantando su mano? Allí donde está. Voy a terminar. Bien, hay alguien que ya recibió a Cristo y se alejó, se enfrió, se apartó. Y hoy quiere decir, pastor, yo quiero renovar mi voto. Ya yo soy cristiano, pero he estado alejado, me he apartado. Y hoy quiero reconciliar mi vida con Dios y lo hace levantando su mano. Hay alguien. Vamos a ponernos de pie. Hay una mano que se levanta por allá atrás. Ah, pues camine para acá, cómo no. Alguien más reconcilia su vida con Cristo. Alguien más. Alguien más. Qué bueno, nos gozamos con esta vida, ¿verdad? Nos gozamos. Qué bueno. Damos un aplauso al Señor por esta vida. Dios la bendiga. Pastor Freddy va a orar por ustedes. Padre, te presentamos a esta dama, Padre. Señor, pon tu mano sobre ella, Señor. Ayúdale a caminar contigo, Señor, en este reencuentro contigo, Padre. Bendícela, Señor. Ahora, Dios, llévanos con paz a nuestros hogares, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz de Dios sea con ustedes. Dios les bendiga. Los hijos de Dios, dijo Jesucristo, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. El Señor es el que transforma y convierte. Por eso es que dependemos de Él y clamamos para que toque tu vida. No es un velo del templo, es el velo de nuestro propio corazón.